El COVID-19, una situación totalmente complicada para nosotros, que trajo consigo una pandemia que cambió la realidad en la que todos vivimos de un momento a otro. Las calles vacías, parques sin niños, sin poder relacionarnos con otros, y la virtualidad son situaciones que pudimos experimentar a través de esta pandemia. A través de la misma pudimos tener más valores o adquirir experiencias que queremos reflejar a lo largo de este video. ¿Qué opinarán los demás? ¿Cómo fue para otras personas vivir esta situación? Veamos a continuación. Buenas noches, soy Hilary Shao del curso 1B de la carrera de Derecho. En el presente video estaremos hablando sobre la situación del COVID-19, las experiencias y valores que estos nos pudieron traer. Estaremos realizando distintas entrevistas con preguntas formuladas por nosotros, por temas de los que consideramos realmente relevantes. El tema por el que empezaré hablando en este video será sobre la salud mental, un tema que creemos que es totalmente relevante pero que quizá no es tan hablado o normalizado en la sociedad. Por lo mismo decidí realizar la entrevista a una persona joven, ya que creo que los jóvenes estamos más introducidos en el tema, o quizá hablamos con menos tabúes sobre el mismo, a diferencia de una persona mayor. La salud mental es un tema que se debería tocar muchísimo, ya que esta misma se vio afectada a través de la pandemia, encierro, virtualidad. Esas situaciones pudieron llevar a que la salud mental de quizá la mayoría se vea afectada. Esperamos con esta entrevista se pueda hablar más del tema y se ayude a aclarar muchas dudas, y también esperamos que la salud mental sea un tema que sea más normalizado y del que se pueda hablar más, ya que es un tema, como se dijo anteriormente, de bastante relevancia. Continuamos con la entrevista. Buenas noches, mi nombre es Emily Shaw, tengo 16 años. ¿Cree usted que a causa del confinamiento y la pandemia su salud mental tal vez se está afectada? En parte sí, yo creo que nadie estaba acostumbrado a este tipo de confinamiento y de pasar de un día al otro o estudiar virtualmente sí va a afectar a la salud mental de cualquiera. Listo. ¿Vivió de cerca alguna situación de pérdida de un familiar o un conocido? Si es así, ¿cómo vivió dicha situación? Por suerte mi familia ha estado bastante segura y no he tenido que pasar por alguna pérdida de un familiar cercano. ¿Usted cree que este tipo de pérdidas puede afectar la salud mental de una persona a causa de la pandemia? Sí, hay gente que vivía a base de sus papás o tenía a una persona demasiado querida en su casa y al tener que perderla se haya sido un golpe bastante fuerte. Listo. ¿Cree usted que el confinamiento fue el causante de enfermedades como depresión, ansiedad o estrés? Sí, yo creo que sí, porque al momento de entrar al confinamiento, gente perdió el empleo, estudiantes empezaron a trabajar virtualmente y les empezaron a mandar trabajos hasta muy exagerados y, y yo creo que eso sí causa eh, diferentes problemas mentales. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Alejandro Aguilar y bienvenidos a este segmento de política y su gestión durante la pandemia. En esta oportunidad trataremos con un empleado de salud pública, el doctor Javier Aguilar, quien nos dará su opinión sobre el tema. Debido a que en el Ecuador han existido desde siempre casos de corrupción, sus consecuencias se vieron agravadas aún más durante el periodo de pandemia, donde el gobierno no estuvo presente pese a la crisis que atravesaba el país, como lo fue el caso de corrupción en la compra de insumos médicos, donde se vieron involucrados tanto personal del Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y terceras personas. ¿Qué opina usted sobre la gestión del gobierno durante la pandemia? Sí, buenas noches. La gestión del gobierno durante la pandemia fue bastante mala, puesto que no se pudo llegar a toda la población con medicación, con atención. Es más, se ocultó muchas muertes durante este periodo, así que para mí fue muy mala la gestión del gobierno en esta pandemia. Ya. ¿Qué opina usted sobre el caso de corrupción en la compra de insumos médicos? La corrupción en este país está en niveles muy altos, muy elevados. La pandemia se prestó para que los mismos de siempre
se dediquen a robar, en otras palabras, y con eso hizo que nuestro Ecuador, nuestro país esté mal. Seguimos con lo mismo de siempre, los mismos políticos se aprovechan de la situación y seguimos de malas. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Bravo Robles, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Derecho. Como bien sabemos, la situación que atravesamos frente a la crisis sanitaria por el COVID-19 nos ha dejado un gran impacto en nuestra salud, en nuestra sociedad, tanto en lo económico y en lo político. Para ello tenemos la opinión del ingeniero Jaime Inga a continuación. Nos encontramos hoy con el ingeniero Jaime Inga, que nos va a dar su opinión acerca de esta crisis sanitaria y social que estamos pasando por el COVID-19. ¿Cuál es su posición frente a la baja de sueldos de los docentes y al despido de los funcionarios públicos? Buenas tardes. Sí, realmente mi posición es contraria a estas medidas tomadas por parte del gobierno nacional respecto a la reducción de sueldos de docentes y al despido de los servidores públicos. Lo que hizo fue realmente disminuir la capacidad adquisitiva de estas familias y consecuentemente ahondó aún más la crisis económica nacional. ¿Y cómo cree usted que se ha manejado el tema de la crisis delincuencial del gobierno? Bueno, realmente el gobierno creo que tomó una mala decisión al reducir los sueldos, al reducir los presupuestos para el control delincuencial, tanto en la dotación de armas, pues los presupuestos asignados a los centros carcelarios y en temas generales de control. Esto afectó a un incremento de la delincuencia que fue percibida por toda la ciudadanía. Muchas gracias. Con la existencia del COVID-19, todos los sectores de la economía se paralizaron por completo, puesto que el hombre por naturaleza tuvo que tomar decisiones importantes ante la crisis, para salvaguardar su bienestar y para frenar los contagios. Para eso se realizó el aislamiento obligatorio y la suspensión de actividades económicas. Por ejemplo, el turismo, comercio, transporte y la salud fueron los más afectados. Sin embargo, esto trajo consigo varias consecuencias, como el incremento de la pobreza global y el aumento de las consecuencias desfavorables para la población más vulnerable. ¿Ha afectado la pandemia su economía? Afectó mi economía en la reducción de mi sueldo, bajando las utilidades y las ventas de todos los sectores. Se vio la reducción de todos los sueldos. ¿Cómo han tratado de superar esta crisis los ecuatorianos? Una recesión mundial nos visita en décadas, desempleo a niveles históricos, cientos de miles de empresas en quiebra y un aumento en la brecha social son los primeros indicadores de esta pandemia. Quien se dirige a ustedes es Flor Suárez, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Derecho. El motivo de esta entrevista es para tratar sobre un experimento social acerca de la economía familiar y la problemática que estamos viviendo durante esta pandemia. A continuación me encuentro con la abogada Livia Mendoza, la cual me va a colaborar con un pliegue de preguntas. ¿Qué opina de los sobreprecios que existieron al inicio de la pandemia? Los sobreprecios que han existido durante el tiempo de pandemia y la que estamos viviendo pues han demostrado la falta de humanidad hacia sus semejantes. Si bien es cierto que el COVID-19 nos ha dejado en jaque, pero no justifica el proceder de unos cuantos. ¿Y cree usted que a causa de desempleos y a falta de ingresos ha incrementado la delincuencia? No podríamos justificar el actual delincuencial de ciertas personas para justificar este estado de necesidad. Si bien es cierto, podemos buscar soluciones, pero no llegar a cierto proceder de unos cuantos para dañar a una sociedad, para causar daño. Bueno, mi agradecimiento, abogada Livia Mendoza, por el tiempo dedicado a mi entrevista. La emergencia sanitaria a nivel mundial sin duda alguna ha afectado a varios sectores, entre ellas el sector de la educación, que en la actualidad se ha convertido en educación virtual. Sin embargo, la educación virtual ha traído consigo ciertas desventajas, es decir,
un cierto porcentaje de estudiantes no han tenido los recursos necesarios y los accesos requeridos para recibir clases virtuales. Generalmente esto se ha venido evidenciando en los estudiantes de las áreas rurales. A continuación tenemos una entrevista de una alumna de la primaria que nos va a compartir su experiencia en cuanto a la educación virtual. ¿Cómo le afectó a usted las clases virtuales? Me afectó porque no podía ver a mis compañeros y no estaba acostumbrada a recibir clases virtuales. ¿Contaba usted con los recursos necesarios para recibir clases en esta modalidad? Sí. ¿Qué opina usted de los estudiantes de las unidades educativas rurales? A ellos le afectaron porque no tenían los recursos necesarios, por ejemplo, el internet, el celular o la computadora. ¿Cómo fue su experiencia en las clases virtuales? Al inicio fue algo diferente y nuevo para mí, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Con esto queremos dar final a nuestro video. Tras las diferentes entrevistas podemos comprender que todas las personas tienen diferentes opiniones de acuerdo a los distintos tipos de temas que hemos podido tocar. Asimismo, con la realidad que nos ha tocado vivir a todos, podemos concluir que para todos ha sido difícil, pero que cada persona la ha podido vivir e interpretar de una manera diferente. Esperamos este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.